Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza en casa. Lo primero es quitar la ropa de cama, que hoy me tocaba día de lavar sábanas. También voy a aprovechar para cambiar la funda nórdica. Voy a poner la blanca, que es la que me voy combinando con esta cuando las voy cambiando. Voy a dejarme el relleno nórdico doblado mientras hago el cambio, porque a mí me gusta, siempre que hago el cambio de sábana, me gusta dejar un rato el colchón que se airee, que se ventile bien, abro la ventana y lo dejo pues unas cuantas horas ventilándose. Muchas veces paso el limpiador antiácaros, pero hoy como tenía otras cosas pendientes que me llevaban más tiempo, no lo voy a pasar, pero cuando hago el cambio de sábana me gusta darle un toquecito con el antiácaros y así me dejo el colchón listo. Voy a dejarlo solamente con el forro, que este lo compré hace unos días porque el que tenía antes estaba muy viejo y la verdad es que no me gusta nada. No sé por qué los fabricantes estos de protector de colchones hacen una medida de 1,90 a 2 metros y la mía es de 1,90 y siempre quedan un poco grandes. Pero bueno, en fin, voy a atender una lavadora porque antes de ir a dejar a Javier al cole me dejé en marcha la lavadora. Así voy adelantando trabajo y después de desayunar y quitar la ropa de cama y tal, pues ya había parado. Así meto la ropa de cama, se va lavando y pues voy agilizando un poco todo el trabajo. Ya sabéis que me gusta hacer primero las cosas, bueno, dejar en marcha las cosas que se pueden hacer solas y ya luego sigo yo con lo que requiere más de mi tiempo. También cuando saco los tendederos, porque tuve que poner dos tendederos porque no me cabía toda la ropa en un solo tendedero, puse el robot en marcha, el robot aspirador, ya que pues la limpieza de hoy la voy a dedicar a otra cosa y de mientras pues él va limpiando por toda la casa. Es un compañero o un aliado de limpieza increíble y me ayuda mucho pues eso cuando tengo que hacer otras cosas y me ahorro el tiempo de aspirado, por así decirlo. Bueno, como os he dicho antes, voy a sacar los tendederos a la terraza para que se vaya secando la ropa. Estos días hace aquí en Valencia bastante humedad, llueve bastante y me cuesta mucho de que se seque la ropa, pero yo soy un poco antisecadora, meto lo justo y necesario en la secadora porque no me gusta mucho. Para mi gusto encoge un poco la ropa, aunque yo no meto nada que se pueda encoger, pero aún así yo creo que se encoge un poquito, pero bueno, eso también va a gusto de cada uno. Una vez ya tengo la ropa fuera, voy a ponerme con la limpieza del horno, que era la tarea pendiente de hoy. Ya tocaba, voy a retirar el papel de aluminio. Yo siempre pongo tanto en la bandeja como en la parte de abajo papel de aluminio, porque así cuando hacemos pizzas o cosas que se pueden caer, no se me mancha la parte de abajo. Es un truquito que, bueno, ya lo sabéis de muchas veces que me habéis visto limpiar el horno, pero es para evitar eso, que luego tengamos que rascar la parte de abajo. También voy a desmontar la parte del final del horno, que solamente va con un tornillito, y las puertas. En este caso mi horno lleva estas pestañitas, no en todos los hornos, pero en la mayoría, sobre todo los modernos, tienen estas pestañitas para poder desmontar la puerta. Fijaros la suciedad que se acumula ahí, y eso solamente pues eso de a lo mejor meter, sacar pizzas o cosas así, porque yo el horno lo uso bastante, pero no excesivamente. Voy a retirar las miguitas que se quedan aquí acumuladas, luego pasaré el aspirador por la zona de abajo, las que han caído al suelo, pero si os fijáis, de esta manera es mucho más fácil limpiar el horno que tener la puerta metida en medio y tener que estar ahí con dolor de espalda para poder hacerlo. Voy a poner el quitagrasas que os he enseñado del Mercadona, este es el de Olor a Marsella, y lo dejaré actuar un rato. Y para las piezas que he quitado voy a usar la pasta rosa y este estropajo que ya os lo he recomendado un montón de veces. Es mi favorito para este tipo de limpiezas, así que tiene un poquito de grasa incrustada o un poquito de suciedad que lleva mucho tiempo. Hice un vídeo exclusivo de este estropajo que le enseñé en diferentes cosas que limpiaba en casa y la verdad es que a mí me sigue encantando, no lo cambio por ninguno. No he usado la pasta rosa en la parte de dentro del horno
porque cuesta mucho de retirar. Entonces, como ahí se queda mucho calor y no puedo enjuagar bien, prefiero usar el quitagrasas. Y ahora, como veis, la rejilla estaba súper sucia y con unas cuantas pasaditas con este estropajo se queda súper bien. Incluso a veces no hay que echarle ni la pasta rosa. Yo a veces con el fregaplato, con el Fairy, simplemente y el estropajo ya se me quita, pero como estaba limpiándolo todo con la pasta rosa, he aprovechado y lo he limpiado. Pero aquí yo creo que el mérito se lo lleva más el estropajo que la pasta rosa. Y como os estaba diciendo, como estos accesorios del horno los puedo limpiar, o sea, los puedo enjuagar bajo el agua, sí que uso la pasta rosa, pero en la zona de dentro del horno me da cosa de que se quede un poco por ahí pegado y luego con los vapores que suelta el horno cuando cocinamos y todo, pues eso se vaya a la comida. Entonces no me quiero arriesgar y prefiero usar el quitagrasas que se retira muy fácilmente y quita bastante bien la suciedad y la grasa pegada. Y fijaros de cómo estaba las rejillas estas, las que son laterales, y cómo se quedan sin nada, sin ningún resto de cómo estaba antes que os he enseñado. Y bueno, voy a limpiar la otra también igual. Y luego la bandeja del horno. Mi bandeja del horno no se ensucia mucho porque yo suelo ponerle papel de plata. Yo nunca cocino directamente en ella. Siempre utilizo fuentes o recipientes altos para hornos, pero nunca cocino directamente en ella porque se ensucia muchísimo. Entonces yo lo que la uso es como base para abrir y cerrar, digamos, donde pongo el recipiente. Pero de los vapores que se acumulan con la grasa, pues a veces se le quedan alguna manchita. Si os gusta usar la bandeja del horno, pues limpiarla con más frecuencia para que no se le quede la grasa incrustada, pero si no, pues tenéis la opción esta. Ahora voy a desmontar la puerta del horno. Esto, tened cuidado cuando lo hagáis en casa porque no todos los hornos son iguales. Hay algunos que tienen unas pestañitas para retirar el cristal. El mío va a presión y la verdad es que me da bastante miedo cada vez que lo quito y lo pongo porque hace un ruido que parece que se va a romper. Y aquí la voy a dar con la pasta rosa y también con el mismo estropajo porque no raya los cristales ni el aluminio. Y fijaros ahora, con una sola pasada, luego lo vuelvo a repetir porque para retirar bien toda la suciedad, pero con una sola pasada del producto y el estropajo, fijaros la diferencia en el cristal. La mitad está súper limpio y la otra mitad está todo lleno de grasa. Y bueno, esto es lo normal de una casa que se cocina, que se usa el horno. No podemos tenerlo siempre todo impoluto, al final acumulamos igual que cualquier otra persona por mucho que limpiemos. Y esto yo lo voy haciendo cada 2 meses más o menos, también depende de cómo vea el horno. Eso cada uno tiene que verlo en su casa. Yo no os puedo decirlo, tenéis que hacerlo cada 2 meses porque si no usáis el horno no hace falta que lo hagáis. Entonces cada uno tiene que ir viendo según las necesidades de su casa y de la limpieza que necesite cada cosa. Pero yo en mi caso, pues somos bastante personas, cocino bastante, comidas y cenas, así que tengo que tener más mantenimiento del habitual. Y fijaros que se queda como nuevo. Ahora voy a limpiar la parte de dentro porque ya había dejado actuar el producto un buen rato. Mientras estaba limpiando lo otro, pues he dejado que fuese actuando el quitagrasas en la parte de dentro del horno. Se quita muy fácilmente con este estropajito y como os he dicho antes, no raya el horno, no tengáis miedo. Lo podéis comprar en Mercadona, que yo os lo dejé en el vídeo que hice exclusivo. Si me acuerdo, os lo dejaré en la cajita de descripción, el vídeo, para que lo veáis. Y luego, una vez ya está todo bien, que he quitado toda la grasa, restregado todo bien, pues voy a retirar todo con una bayeta húmeda. En varias pasadas le voy dando con la bayeta húmeda y lo retiro todo. En la zona de arriba, como está la resistencia, es más complicado, así que ahí poquito a poco con la bayeta voy limpiando y voy retirando toda la grasa. Y ya para terminar de lo que es la limpieza, voy a limpiar la goma del horno, que también esto acumula bastante suciedad y es importante también tenerla limpia. La he dejado un rato con el quitagrasas y bueno, ahora os enseño cómo se han quedado todos los accesorios del horno limpios y relucientes y listos para volver a colocarlos. Así que nada, me pongo manos a la obra y lo coloco todo otra vez.
Una vez que ya tengo limpio el horno y todo colocado, voy a limpiar el embellecedor este que está en la parte de arriba, porque aquí se acumula bastante polvo del polvo que está en el ambiente, más el vapor que suelta cuando cocinamos y se queda ahí como pegado. Le voy a dar unas cuantas pasaditas, solamente vais a ver que le doy aquí ahora un poco, pero le doy unas cuantas pasadas por rayita con la bayeta humedecida para quitar pues toda la suciedad. Y también limpiar los botones del horno. Esto lo hago muy a menudo, cada vez que limpio la encimera con el multiusos y tal, le suelo dar una pasadita a la zona exterior del horno. Y ahora voy a encenderlo unos 10 minutitos para que con el vapor elimine todo lo que quede de producto y así luego a la hora de cocinar eso no se queda en la comida. Yo lo recomiendo siempre que limpiéis el horno, que lo hagáis. Nada, unos 10 minutitos, no hace falta más, simplemente para que con los vapores pues suelte todo ese producto. Y ahora me pongo con el fregadero, ya aprovechar que tenía la pasta rosa fuera y había estado haciendo limpieza por aquí, había soltado bastante suciedad y grasa los accesorios del horno, así que le doy una pasadita. Yo de todas maneras siempre semanalmente lo suelo limpiar, así que aprovecho y ya me dejo el fregadero limpio y listo para toda la semana. Y ahora vamos con la rutina del baño. Voy a usar el Cif Crema, que me encanta, es un producto que me gusta mucho para limpiar. Yo uso el original porque es el que más me gusta, huele mucho a limpio. Y nada, voy a darle una pasadita rápida al lavamanos y al inodoro, que ya sabéis que es mi rutina diaria. Lo hago igual en los dos baños, aunque normalmente siempre os grabo solamente uno, porque si no es muy aburrido ver lo mismo. Y la rutina la hago igual en los dos. Una vez por semana me hago el baño completo con ducha y todo y luego en el día a día pues el repasito diario para mantener la higiene en el baño, que es una zona que acumula muchas bacterias. Una vez le he dado con el estropajo, voy a retirar el exceso de producto con el agua. También le he puesto al inodoro para que fuese actuando el producto mientras iba haciendo el lavamanos, y con una bayeta de microfibra seca voy a retirar todo el exceso de agua y voy a dejar pues toda la pieza limpia. También quiero aprovechar y le doy un repasito al mueble. Esto también lo hago todos los días porque como los chicos por la mañana pues se asean y hacen sus cosas, pues a veces abren, cierran cajones, chorrea un poco de agua, etc. Y un repasito al espejo para también dejarlo limpio. Esta rutina me lleva, no creo que ni 10 minutos en general, entre el baño, el váter y el lavamanos, así que yo la recomiendo porque una vez ya cojáis este hábito, son 10 minutitos rápidos al día y dejamos el baño desinfectado. Recordad que aquí es un sitio pues de mucho paso porque vamos constantemente y hay que mantener una buena higiene. Le voy a dar con el otro estropajo al inodoro, tanto un poquito por fuera como por dentro, porque al haber chicos en casa, pues ya sabéis que los chicos a veces disparan para donde quieren, así que esto hay que mantenerlo limpio para evitar malos olores en el baño. Y una vez ya lo tengo todo repasado, con una bayeta húmeda retiro todo el exceso del producto para dejarlo ya limpio. Podéis luego repasar con un papel de cocina, pero a mí me gusta retirar bien el producto porque es un sitio donde nos solemos sentar, entonces que no quede el resto de producto, así que yo lo hago con la bayeta de microfibra. Tengo un montón, así que las voy acumulando durante toda la semana y luego hago una lavadora solamente de bayetas de limpieza, la pongo con agua muy caliente a 60 grados y desinfectante.
Y una vez termino voy a darle con la escobilla de silicona, que me encanta esta escobilla, ya os lo he dicho muchas veces. En el vídeo de Petco del otro día os enseñé que la habían sacado por 2,50, así que si tenéis un Petco cerca acercaros porque estas van genial y se quedan muy recogiditas ahí a un ladito. Y ahora me voy a poner a hacer la comida. Mientras iba haciendo toda esta limpieza se me pasaban las horas y tocaba cocinar para la comida. Voy a hacer unas alitas a la barbacoa que a mis hijos les encanta. Es una de sus comidas favoritas. La misma receta la podéis hacer con costillas de cerdo. Voy a usar este polvito que lo venden en Mercadona. A mí me da para 2 veces, por eso lo veis ya abierto, porque con un solo paquetito me da para hacer 2 veces. Y voy a espolvorear por encima de las alitas. No hay que echarle sal ni nada más, ni aceite ni nada, porque el pollo ya suelta su grasita natural. Y el polvito este ya viene condimentado, así que no tenéis que añadirle nada más. Y una vez las muevo un poquito, le vuelvo a poner ya lo que me quedaba, el restante, para que se queden bien impregnadas. Y esto va al horno durante 20 minutos a 180 grados. Una vez pasan los 20 minutos, las retiramos del horno y le damos la vuelta. Esto es para que se hagan igual por los dos lados, que no se queden más quemadas por un lado y más blancas por el otro. Entonces, con la ayuda de 2 tenedores, como veis, le voy dando la vuelta una por una para ponerla otros 20 minutitos por el otro lado y que terminen de cocinarse bien, aunque es muy poquita carne, pero que se queden bien cocinadas. Así que nada, se van 20 minutitos otra vez por la otra parte. Y una vez pasado esos 20 minutitos, haremos el siguiente paso que ahora os contaré. Pero de mientras voy a ir pelando unas patatas para hacerle unas patatas fritas. Esto es como el combo que siempre les gusta tanto con las costillas como con las alitas, hacer patatas fritas. Y la verdad es que las patatas naturales quedan súper ricas, mucho mejor que las congeladas. Yo tengo de las congeladas porque me sacan muchas veces del apuro cuando no tengo mucho tiempo, pero cuando hay tiempo me gusta hacérselas así naturales. Le pongo un poquito de sal y a la sartén. Mientras iba haciendo las patatas, ya terminaba el tiempo de las alitas y bueno, me voy a ir compaginando haciendo las dos cosas a la vez. Le vuelvo a dar la vuelta por donde estaban al inicio y ahora lo que vamos a hacer es añadirle esta salsa barbacoa. Yo la compro en Mercadona, pero podéis usar la que más os guste de donde compréis, del supermercado habitual. Y vamos a poner un poquito por arriba. Esto es lo que le da el toque rico, el toque más jugosito, por así decirlo, porque aunque el polvito ya es de barbacoa, el polvo que hemos usado antes, se cocinan con ese sabor, pero esto le da ese toque como el que hacen en el Kentucky, que es donde le gusta ir, el Kentucky Fried Chicken, el KFC. Y bueno, eso la ponemos 5 minutitos solamente para que se dore la salsa. Y fijaros el resultado, cómo quedan. Aquí ya tenía los platos listos para comer. Podéis poner también ensaladita, en este caso que también pongo ensaladita de guarnición. Y la verdad es que quedan súper ricas. Así que os animo a que la preparéis tanto esto como las costillas en casa porque es súper fácil y os va a encantar. Ahora vamos con el turno de la cama, que como os había dicho antes, la había dejado ventilando, ya era por la tarde, se me había hecho bastante tarde, entre que he ido a recoger a Javier, hemos comido, he terminado de hacer unas cuantas cosas en casa y tenía que poner las sábanas que se me había olvidado. Pero bueno, no pasa nada, mientras estén pues antes de irnos a dormir, va todo bien. Voy a primero poner la sábana bajera, la encimera y luego poner la funda nórdica. La verdad es que la funda nórdica es una pesadilla ponerla. No creo que sea la única persona que odie poner la funda nórdica, pero bueno, a mí me gusta mucho cómo viste la cama, tanto en invierno como en verano. Siempre la tengo puesta. En verano lo que hago es retirarla para la hora de dormir. Nos tapamos con la sábana y ya está. Y en invierno ahora estamos durmiendo con la funda nórdica, que mi marido suda mucho, pero bueno, creo que nos estamos acostumbrando a ella. Así que yo la tengo todo el año puesta, las voy combinando, tanto unas como otras. Las mías son de IKEA, ahora mismo no me acuerdo, creo que es el modelo Angisilla o algo así, no sé pronunciarlo, perdonad, porque es que IKEA tiene unos nombres rarísimos,
Pero bueno, es ese modelo que es muy económico, son muy básicas, pero a mí me gustan mucho, las hay en diferentes tonos. Yo tengo la de color beige, que es la que he quitado, y luego tengo esta blanquita, que es la que casi siempre tengo puesta. Para lavarlo es muy fácil porque yo la pongo a 60 grados con percarbonato y la verdad es que se quedan impolutas. A mí me gusta mucho la ropa de cama blanca, siempre la pongo blanca porque me gusta, tanto para lavarla como para vestir la cama. Me gusta tenerlo todo blanquito como base y ya luego pues se juega con los textiles, con los cojines para dar un poco de color si queremos cambiar. Y bueno, aquí después de mi odisea con poner la funda nórdica que me ha llevado un buen rato, ya lo tengo todo colocado y nada, termino de hacer la cama y ya estaríamos por el día de hoy. Y bueno, familia, aquí ya me queda colocar la mantita y ya tenemos todo listo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.